Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaff, esto es Pez en el Agua. La campaña electoral ha comenzado y con ella los populismos y los ataques políticos. Esta semana, sorpresivamente, el tema del sueldo mínimo ha sido un tema bastante recurrente. Por un lado, el señor Barnechea, quien apenas aparece en las encuestas, ha sido duramente criticado y atacado por no saber a cuánto equivale el sueldo mínimo en el Perú. Sin embargo, en lugar de concentrarse en un candidato que, como les digo, apenas aparece en las encuestas, los medios deberían concentrarse en aquellos que aparecen en las encuestas y con el número 1, y que les aseguro tendrían aún más problemas para responder preguntas tan fáciles y tan básicas que todos los candidatos presidenciales deberían responder fácilmente, como por ejemplo, ¿cuál es el rol del Banco Central? ¿Qué es un Estado subsidiario? ¿De dónde viene la inflación? Si de desconocimiento se trata, los focos deberían estar sobre el señor Forsyth y no sobre el señor Barnechea, quien no es candidato de mi preferencia, pero que estoy seguro tiene muchísimo más conocimiento que el señor Forsyth. A un nivel de desconocimiento muy parecido al del señor Forsyth se encuentra el señor Acuña, quien ha comenzado su campaña prometiendo aumentar el sueldo mínimo a 1000 soles. Acá los peruanos tienen que entender algo para dejar de ser engañados una y otra vez. El sueldo mínimo genera desempleo y aumentarlo cada 2 años y sin sustento técnico tiene un efecto depurador en el mercado laboral. Esto es muy simple. Si se aumenta el costo de emplear, menos gente consigue empleo. Si se aumenta el precio de algo, menos gente consume ese producto. Muy simple. Esto sucede básicamente porque el salario mínimo no responde a cuestiones morales. El salario mínimo responde a la productividad del empleado. Lo que sucede es que si se aumenta el sueldo mínimo, todas esas personas cuya productividad es menor a la que equivale al sueldo mínimo se quedan sin empleo, se quedan fuera de la ley y no pueden trabajar formalmente. ¿Y quiénes son estas personas cuya productividad es menor a la del salario mínimo? Son básicamente los más jóvenes y las personas de menos recursos, las personas sin experiencia y sin entrenamiento. En otras palabras, el sueldo mínimo lanza a estas personas de baja productividad a la informalidad, donde trabajan no solamente por cantidades menores a las del sueldo mínimo, sino que también trabajan sin contrato, sin seguro, sin beneficios laborales, sin vacaciones, etc. Lo más interesante es que el culpable de que la masa laboral peruana tenga bajos niveles de productividad es el Estado, que no ofrece educación de calidad. Los colegios se caen, no se invierte lo suficiente, etc. Sin embargo, apenas estos jóvenes de bajos recursos cumplen cierta edad y entran al mercado laboral, el mismo Estado que no les ofreció educación de calidad para aumentar su productividad y su valor en el mercado, les prohíbe trabajar si su valor en el mercado es menor a 950 soles. ¿No les parece un poco contradictorio? En otras palabras, el Estado te corta las piernas y después te quita las muletas. Es vital que el electorado peruano entienda estas cuestiones que son tan básicas y tan elementales, pero que le han servido de anzuelo a candidatos improvisados y populistas como el señor Forsyth o el señor Acuña para atraer los votos de los peruanos más inocentes. Debemos informarnos especialmente antes de estas elecciones para no caer en las garras de los populistas y demagogos. Nos vemos el próximo viernes acá en Perú 21. Chao.